Sí, gracias. Muy buenas tardes, señoras y señores convencionales. Es un placer para mí estar presente aquí en representación de Derechos Digitales. Esta presentación voy a tratar de ajustarla al tiempo y de ser breve porque quiero cubrir una serie de cuestiones sobre la base del trabajo que hace mi organización. En particular de lo que se denominan los derechos digitales, ahora con minúsculas, y cómo estos se insertan en un contexto constitucional. La Organización de Derechos Digitales es una asociación de la sociedad civil constituida aquí en Santiago de Chile hacia el año 2005 en un contexto de franca expansión de las tecnologías de información y comunicación, pero que actualmente tiene un alcance regional. Tenemos miembros en 7 países de la región, tenemos un equipo multidisciplinario, allí donde alguna vez estuvo constituido principalmente por abogados. Y mantenemos, sin embargo, una importante misión, la promoción, la defensa de los derechos humanos en la relación con las tecnologías digitales. Estas formas de acción para cumplir esa misión están relacionadas con crear bases de evidencia, con hacer investigación en políticas públicas y crecientemente también con investigación sobre aspectos sociales, sobre aspectos económicos y sobre la tecnología misma. Y tratamos con esto de contribuir a una sociedad justa, igualitaria, inclusiva, en que podamos a la vez promover una perspectiva de derechos que supere por mucho a la situación actual, es decir, utilizando la tecnología como motor para la justicia a nivel social. Un presupuesto fundamental del trabajo de derechos digitales, como parte de un ecosistema global de instituciones activistas en torno a la regulación y el despliegue de tecnologías digitales, es la idea central de que los derechos digitales son también derechos humanos. Es decir, que cuando estamos pensando en que se extiende al entorno digital cualquier regulación estatal, cualquier despliegue de nuevas tecnologías, cualquier riesgo creado por el avance tecnológico, los mismos derechos que ya regían, que están plenamente válidos, que son parte de nuestro sistema, no solamente a partir de compromisos constitucionales, sino también a partir de nuestros compromisos internacionales, como con los pactos internacionales, como con los pactos a nivel regional también, son los mismos derechos que rigen hoy. No significa que el ejercicio de estos derechos no tenga particularidades en relación con las tecnologías digitales, sino que la interpretación es otra. La interpretación es que las obligaciones estatales y los derechos de las personas se mantienen dentro de estos ambientes digitales, pero quizás necesitan algún nivel adicional de desarrollo. Es decir, que allí donde encontremos espacios donde probablemente no hay cobertura legal, que igualmente encontramos en los derechos fundamentales, la forma de encontrar los equilibrios y de ejercer derechos para las personas y de reconocer por lo mismo esos intereses. Dentro de toda esta discusión y dentro de toda este activismo por la justicia y por el uso razonable de las tecnologías en pos del ejercicio de derechos fundamentales, existe esta idea de las tecnologías que facilitan el ejercicio de derechos fundamentales. Es decir, que por el hecho de que tenemos conectividad, por ejemplo, tenemos más espacio para expresarnos, más espacio para investigar, más espacio para crear, a la vez más espacio para ser partícipes de instancias como esta, de ser partícipes de la deliberación democrática, de conocer de mejor forma el quehacer estatal, o bien de tener mejor información para investigar, para el desarrollo de la ciencia, para la creación artística incluso, tanto respecto de qué herramientas tenemos como de qué información o a qué clases de bienes culturales podemos acceder, a qué clases de manifestaciones culturales podemos acceder. En esto, sin embargo, subsiste algún nivel de riesgo, no solamente por cosas que se han identificado como abusos en el uso de la tecnología, como por ejemplo si se utiliza para la vigilancia, sino también, y como ya ha sido mencionado en esta misma jornada, cuando la tecnología se desarrolla como se planea que se desarrolle. Es decir, cuando en búsqueda del desarrollo económico se lleva a desarrollos tales como una inteligencia artificial o una automatización que reemplace a trabajadores. O bien cuando estamos pensando en tecnologías de información y comunicación que a la vez se vuelven tecnologías de vigilancia, no porque haya una infracción de ley, sino porque se están utilizando de forma tal en que se potencian ciertos usos contrarios a otros derechos.
No debemos pensar entonces en derechos digitales como derechos nuevos, sino más bien como en la aplicación de los derechos fundamentales a este contexto de nuevos riesgos, desde una perspectiva muy amplia y no solamente centrado en un cúmulo de derechos civiles y políticos. Para este propósito, y ya entrando en materia de esta presentación, voy a ser extremadamente breve en esto, queremos primero que todo y como forma introductoria de derechos digitales en el contexto de esta Convención Constitucional y de esta comisión en específico, mencionar que la ciudadanía toda, que todos los habitantes del territorio necesitan que una nueva Constitución considere tres cuestiones fundamentales, cada una de las cuales es, por cierto, profundamente rica en contenidos y en necesidad de desarrollo. Primero, en relación con el acceso y la participación. En parte esto se conecta con la noción de la conectividad universal como condición para el ejercicio de derechos en los términos en que expresaba antes. Sin embargo, esto va un poco más allá. Una resolución del Consejo de Derechos Humanos de hace algunos años reconocía el acceso a las redes y los medios de comunicación tradicionales también como parte necesaria del ejercicio de derechos en esta era digital. Supone entonces un nivel de accesibilidad, condiciones positivas que permitan el acceso y que van más allá de la infraestructura. Por ejemplo, facilidades para personas con discapacidades, la superación de brechas de género desde una perspectiva interseccional, alfabetización, educación, formación de competencias, acceso económico, por cierto, la incorporación de participación activa en procesos democráticos y la capacidad de participación activa en el idioma propio y desde los distintos territorios también. Es decir, darle un significado al acceso más allá de asegurar infraestructura o acceso a infraestructura. En otras palabras, se requiere considerar el acceso a las tecnologías desde una perspectiva multidimensional. Esos valores pueden ser considerados en la Constitución. Además, debe, en este sentido, revisarse el rol del Estado sobre bienes públicos relacionados a las telecomunicaciones, como por ejemplo en el uso del espectro radioeléctrico en tanto bien escaso y que permita un desarrollo más allá de lógicas de mercado. En segundo lugar, de estos tres puntos, está el cúmulo de derechos culturales. Y esto, yo entiendo, es una parte central del trabajo de esta comisión en particular, pero me parece muy importante que lo visualicemos en una dimensión completa. Es decir, que consideremos cómo las nuevas tecnologías puedan afectar derechos y que permitan estas nuevas posibilidades otorgadas por la tecnología reconocer estos distintos derechos y estos distintos intereses. Por ejemplo, en términos de lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, que contemplan, por ejemplo, la protección de la propiedad intelectual en alguna medida, pero considerándolo a la vez como un interés de doble faz, que no se trata solamente de la protección de algunos intereses, sino también del acceso. Es decir, como aparece en el artículo 15, número 1, letra A del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la participación en la vida cultural. Esto es objeto, a su vez, de una observación general del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Todo ese artículo 15.1 se refiere, además, a la protección de los intereses materiales y morales sobre las creaciones propias, al derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones. Y todo esto tiene una dimensión de libertad, es decir, que no intervengan en mi capacidad de crear, pero también una dimensión, otra vez, positiva, de asegurar condiciones materiales para el ejercicio de estos derechos, tales como políticas de Estado para la promoción de la cultura, de las artes y las ciencias, tales como el aseguramiento de la no persecución penal por una infracción inocua de derechos de propiedad intelectual en el marco de una investigación, por ejemplo. Y además pasa por el reconocimiento de la interculturalidad, desde una perspectiva también positiva, entendiendo que las nuevas tecnologías son una oportunidad para cultivar saberes ancestrales, que las tecnologías sirven para aprender de una forma en que quizás es mucho más barata que antes lenguas indígenas y de cultivar la memoria respecto de los saberes ancestrales, respecto de la historia de nuestros pueblos. Aquí hay un necesario y delicado equilibrio entre una protección que pueda ser restrictiva, con la promoción y con el acceso colectivo que necesita ser materializado en la ley, pero que pueda ser garantizado por la Constitución en condiciones de equilibrio.
Y en tercer lugar, como también condición de posibilidad para el uso seguro de la tecnología como catalizador de derechos fundamentales, están las cuestiones relacionadas con seguridad y privacidad. La seguridad que se busca es que el uso de las tecnologías digitales no conlleve por sí mismo riesgos adicionales para la vida privada, para la libertad y para la dignidad de las personas, sino que puedan convertirse en facilitadoras del ejercicio de derechos sin arriesgar otros. Por ejemplo, del solo uso de Internet no debiera deducirse un mayor riesgo de vigilancia estatal, ni de abuso de información personal por entidades privadas, ni de intentos por esas mismas vías de invadir espacios de dignidad de la persona, ni de convertirse en fuentes de discriminación. En este sentido, los instrumentos existentes sobre derechos civiles y políticos desarrollan aspectos vinculados a la dignidad que incluyen garantías sobre la información personal, por ejemplo, en relación con cuestiones tales como la inviolabilidad de las comunicaciones y de la información que existe sobre nuestra información personal, es decir, en desarrollos más elaborados respecto de cuál es el ámbito de protección de los derechos que ya existían en relación con el uso de tecnologías digitales. Y en síntesis, y ahora para cerrar, estamos frente a una oportunidad histórica significativa para garantizar, por una parte, condiciones de posibilidad para el ejercicio de derechos en esta era digital, pero especialmente desde el contexto de lo que es una constitución en el contexto general de un sistema normativo, para establecer condiciones de equilibrio entre distintos intereses, con pleno respeto a estándares del derecho internacional de los derechos humanos, y de convertir en tal sentido a la Constitución en una base normativa hacia el futuro, como lo es una Constitución en tanto ley fundamental, que es la base de un sistema legal, pero estableciendo dentro de lo mismo los principios, los valores, las reglas fundamentales para la acción estatal futura, más allá de lógicas de mercado o de mero interés individual, como una base interpretativa también para la aplicación de la ley, para la concreción de políticas públicas que mantengan estos equilibrios en mente, como una base para la participación democrática, para el desarrollo de la sociedad toda en la creación de incentivos a nuevas formas de tecnología, por ejemplo, que consideren distintos intereses de múltiples partes interesadas, de distintos territorios, de distintos pueblos, de distintos actores interesados, y no solamente pensando en aspectos tecnológicos como una cuestión de expertos en tecnología, sino como una cuestión del desarrollo social completo. Y en términos más amplios, bases así, de este modo, para el aseguramiento de los derechos fundamentales en la proyección del avance tecnológico nacional. Y finalmente, que tanto este avance tecnológico como su regulación mantengan en el centro a las personas. Con gratitud, Derechos Digitales queda a disposición de esta convención y de esta comisión. Muchísimas gracias.